Okay. Muy bien, pues buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión en el cual seguiremos abordando los temas de derechos de los contribuyentes. Uno de ellos, los más importantes y al menos de los que más se aplican en la práctica profesional de la contaduría pública, es la devolución de impuestos. Esta devolución simplemente consiste en cuando tenemos herramientas o motivos por el cuales decirle al SAT, oye, tú como autoridad fiscal me debes dinero y esta autoridad está obligada a devolvernos la cantidad justa. Ahora, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, hay 3 motivos por los cuales se consideran que un contribuyente pudiese tener una devolución. La primera de ellas es por aquellas cantidades pagadas indebidamente por impuestos directos e indirectos. Recordemos que los impuestos directos son aquellos que gravan los ingresos de un contribuyente. Esto va a depender del régimen fiscal en el que tribute. Si es por sueldos y salarios, será sobre su ingreso acumulable menos su ingreso exento. Si es por actividad empresarial, arrendamiento, honorarios, servicios profesionales, se va a gravar sobre la utilidad, que es ingresos menos deducciones, y aplicamos la tarifa. En el caso de impuestos indirectos, estos gravan el consumo, como por ejemplo tenemos los dos más importantes, que es el impuesto al valor agregado, o mejor conocido como IVA, y el impuesto especial sobre producción y servicios, también conocido como IEPS. Estos impuestos como tal, el contribuyente no lo paga, sino que son trasladados al consumidor final. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros vamos a Liverpool y compramos una televisión de plasma en 10,000 pesos, esos 10,000 pesos ya viene incluido el impuesto al valor agregado. Por lo tanto, es ese consumidor final quien adquirió la tele el que está pagando el IVA. En este caso, no Liverpool. Liverpool lo único que hace es retener ese IVA que le pagaron y enterárselo al SAT. El segundo motivo por el cual puede existir una devolución de impuestos es por aquellos contribuyentes a los que se les hubiese retenido un impuesto cuando no correspondía. De las 3 opciones que nos presenta el código, esta es la menos común, ya que en el caso de que si a un contribuyente se le hubiese retenido una cantidad indebida, pues simple y sencillamente lo solucionamos con cancelar y volver a generar una factura. Ya no sería completamente necesario el procedimiento que establece el código para solicitar devoluciones. Y por último, tenemos devoluciones de saldos a favor. Estos saldos a favor pueden ser también tanto en impuestos directos como en impuestos indirectos. Aplica tanto para ISR, IVA, IEPS, etc. Muy bien. Vamos a ver el caso de las devoluciones de saldos a favor. El código nos menciona que cuando por una contribución se calculen ejercicios, ¿a qué me refiero? Analicemos el caso, por ejemplo, del ISR. El impuesto del ejercicio se calcula por un ejercicio completo de 12 meses, que va de enero a diciembre. Y por este periodo, la declaración anual, tratándose de personas morales, se presenta en el mes de marzo y personas físicas en el mes de abril. Estos contribuyentes lo que van a hacer es determinar por la totalidad de sus ingresos, o en este caso, por su utilidad fiscal, el impuesto que debieron de haber pagado. Ahora, durante el transcurso del ejercicio fiscal, existen pagos provisionales a cuenta del impuesto. Estos son mensuales y dependiendo del régimen será la mecánica que se utilizará para calcular cada uno de ellos. Ahora, suele pasar que en el caso de personas morales y personas físicas con actividad empresarial, cuando llega la declaración del ejercicio, estos determinan, por ejemplo, un impuesto a pagar de 10,000 pesos por todo el año, pero en cada uno de los 12 meses, por concepto de pagos provisionales, pagaron 15,000 pesos. Entonces, si nosotros restamos los 10,000 pesos que fue el impuesto anual, le restamos los 15,000 pesos de los pagos provisionales, nos queda un impuesto a favor de 5,000 pesos. Esos 5,000 pesos, el contribuyente, tanto persona física como persona moral, tiene 2 opciones, que es solicitarlo en devolución o solicitarlo en compensación. Aquí en la diapositiva, perdón,
Les tengo un ejemplo de cómo se determina el impuesto del ejercicio. Tenemos, ese es el caso de una persona física que determina su impuesto anual del ejercicio 2022. Tenemos ingresos acumulables por 72,000 pesos, deducciones personales por 12,100. Nos queda una base gravable de 60,500 pesos. Aplicamos la tarifa y nos queda un impuesto causado de 3,529. Entonces, a este impuesto del ejercicio le podemos restar 3 conceptos, que es el ISR retenido. Este impuesto retenido es, por ejemplo, cuando los patrones le pagan a sus empleados su sueldo, les descuentan un concepto por ISR. Entonces, este ISR que le descontaron a los trabajadores, aquí aparecería en el ISR retenido. También pueden restarle los pagos provisionales y, en su caso, subsidio para el empleo. Para el caso de esta persona física, suponiendo que es una persona que solo tiene ingresos por sueldos y salarios, le retuvieron 10,700 pesos. Entonces, esta cantidad que le retuvieron supera al impuesto del ejercicio. Entonces, si a su impuesto, que son 3,529, yo le resto 10,713, me quedaría un impuesto del ejercicio negativo de 7,183.52. Este saldo negativo sería el saldo a favor que el contribuyente tiene derecho a solicitar en devolución. ¿En qué consiste esta devolución? Es simple y sencillamente que estos 7,000 pesos te los deposita el SAT a tu cuenta bancaria. Y la compensación la utilizamos generalmente con personas morales. Estas personas morales lo que hacen es guardar ese saldo a favor, y si más adelante les queda un pago provisional muy alto o un impuesto del ejercicio muy alto a pagar, este saldo a favor lo pueden restar de ese impuesto. ¿A qué me refiero? Supongamos que del ejercicio 2023 le queda un impuesto a pagar de 10,000 pesos, pero tiene pendiente a compensar este saldo a favor de 7,000 pesos. Por lo tanto, lo puede aplicar en la siguiente declaración. A los 10,000 pesos le resta los 7,000 pesos pendientes de compensar y solo le quedaría pagar 3,000 pesos. Son las dos opciones que tenemos con los saldos a favor. Ok, continuamos. Ok. Ahora, acabamos de pasar la época de declaraciones anuales de las personas físicas. Generalmente, quienes recurren a la devolución de impuestos sobre la renta, en su mayoría son personas asalariadas, a las cuales, como les comenté en el caso anterior, el impuesto que les retuvieron vía nómina excede del impuesto que les correspondió pagar. Entonces, estas personas físicas, al momento de presentar su declaración, tienen dos opciones respecto de la devolución del saldo a favor, ya sea solicitarlo por devolución automática o por devolución manual. La devolución automática se encuentra sustentada en la regla 2.3.2 de la resolución miscelánea fiscal. Y en el caso de la devolución manual, es el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y todas sus fracciones. Ahora, para las personas físicas, la devolución automática es la más común. Sus principales características son que esta devolución automática es única y exclusivamente para personas físicas. Deben de tener estas personas físicas dos requisitos. El primero de ellos es contar con una contraseña del portal del SAT, mejor conocida como CIEC, o tener la e-firma vigente. Ahora, esta devolución automática tiene ciertas limitaciones, ya que el importe se encuentra topado. Hasta 150,000 pesos te puede devolver el SAT de manera automática. Pero si tú llegas a exceder de tu saldo a favor estos 150,000 pesos, tienes que presentarlo a fuerzas a través de la devolución manual. Ahora, la devolución automática, el SAT lo debe de depositar a partir del 5º día hábil después de la presentación de la declaración. En el caso de la devolución manual, esta es utilizada tanto por personas físicas como personas morales. La diferencia entre una y otra es que la automática presenta más simplificación de procesos, ya que al momento en el que tú presentas tu anual
indicas la clave interbancaria donde te van a depositar el saldo a favor y la presentas, inmediatamente el SAT verifica en su base de datos si la información coincide y en dado caso de que proceda, a partir del 5º día hábil te presentan tu saldo a favor. En el caso de la devolución manual, aquí es un poco más tedioso porque tienes que presentarle al SAT toda la evidencia que solvente el saldo que tú calculaste en tu declaración anual. Como vimos en el caso anterior, tuvimos ingresos acumulables por 70,000 pesos y deducciones por 12,000 pesos. Entonces, nosotros le tenemos que enviar al SAT todos estos comprobantes, tanto de ingresos como de gastos. Aparte de enviarle el estado de cuenta donde aparece el número de cuenta clave donde nos va a depositar en dado caso de que proceda la devolución manual. Ahora, para poder presentar esta devolución manual a través del portal del SAT, es en el formato electrónico de devoluciones. Para que nosotros podamos acceder, tanto personas físicas como personas morales, tenemos que cumplir con 2 requisitos: tener buzón tributario activo y la e-firma vigente. ¿Por qué nos pide Hacienda estos 2 requisitos? Porque si en dado caso el SAT, con la información que nosotros le enviamos, llegase a considerar que no es suficiente la información, a través del buzón tributario el SAT nos puede contactar diciéndonos: oye, ¿sabes qué? La información que tú me diste no es suficiente. Requiero que me envíes clasificados tus ingresos y clasificadas tus deducciones. Entonces nosotros tenemos que validar toda esta información y adjuntarla al formato de devolución. Y ya sea para presentar este formato o adjuntar información adicional, se presentan con la firma electrónica. Aquí sí no es con la contraseña del portal del SAT, porque cuando nosotros enviamos una devolución manual, estamos dando una fe de decir la verdad y por ello es necesario la e-firma vigente. Una de las contras que tiene la devolución manual es que la duración que va a tener el proceso completo es de 40 días hábiles. A comparación de la devolución automática es que si en dado caso procede, al 5º día nos deposita el SAT. En cambio, en la devolución manual, nosotros todavía tenemos que enviar la documentación y a partir de que nosotros enviemos y firmemos la solicitud de devolución, van a pasar 40 días hábiles en los cuales el SAT nos debe de dar una respuesta: si procede la devolución o si no procede. Si en dado caso de que proceda la devolución, pues el SAT nos deposita en nuestra cuenta bancaria. Y en dado caso que no proceda, pues simple y sencillamente se desiste la devolución. Ok, continuamos. Muy bien. Ya vimos el caso de devoluciones de saldo a favor. Ahora vamos a ver las devoluciones por pago indebido. ¿Qué es un pago indebido? Simple y sencillamente un pago a cuenta de impuesto, sea ISR, IVA, IEPS, que no correspondía pagar. Aquí se los traigo con un caso práctico. Tenemos el caso de una persona moral que presenta 2 declaraciones correspondientes al ejercicio 2022. Primero tenemos la declaración normal. Esta fue presentada el día 31 de marzo de 2023, en el cual se determina un impuesto del ejercicio a pagar de 23,287 pesos. Aquí les puse la nota, que el impuesto se paga el mismo día que se presentó. Ahora, suele pasar que por X o Y motivo se pudo haber cometido un error, ya sea que se haya omitido un ingreso u omitido una deducción. En ambos casos, si ustedes lo analizan, tanto de la declaración normal como la declaración complementaria, el ingreso no varió, es de 1,388,426. Pero las deducciones autorizadas, cuando nosotros presentamos la complementaria el día 14 de abril, declaramos que este importe aumentó. Y vean la diferencia en las utilidades fiscales. En el caso de la declaración normal tenemos una utilidad de 262,050 pesos y en la complementaria 84,461.
A estas dos utilidades fiscales le restamos la PTU y pérdidas en dado caso que hayan sido aplicadas. Y esto nos va a dar el resultado fiscal. Es sobre este resultado fiscal que se va a aplicar la tasa del impuesto sobre la renta, que es el 30%. Recordemos que esta tasa se encuentra sustentada en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso de la declaración normal, nos dio un impuesto causado de 75,465 y en la complementaria 22,188,30. Ahora, como vimos en el caso de la persona física, a este impuesto causado le podemos descontar pagos provisionales. En ambos casos fue el mismo importe, 52,178. Pero al momento ya de determinar el impuesto del ejercicio, en la declaración normal me quedó a pagar, pero en la complementaria me quedó a favor. ¿Por qué me quedó a favor en la complementaria? Porque aquí mi impuesto causado es menor a los pagos provisionales mensuales. Por lo tanto, me queda un saldo a favor de 29,989,70. Pero yo ya había pagado 23,287 pesos. Este pago que nosotros ya realizamos con anterioridad se considera como un pago indebido, un pago que no debió de haberse enterado a Hacienda. Ahora, en el caso de la persona moral, tanto el nuevo saldo a favor como el pago indebido son susceptibles a solicitarlos en devolución. Ahora, ya que vimos saldo a favor y pago indebido, vamos a ver el proceso de una solicitud de devolución. Este es el caso de la devolución manual a través del formato electrónico de devoluciones. A mí me gusta clasificarlo en 4 momentos. El primer momento es cuando el contribuyente envía toda la información que sustente el saldo a favor o pago de lo indebido. El segundo momento es cuando la autoridad fiscal, en este caso el SAT, ejerce sus facultades de comprobación. ¿Cómo las ejerce? Validando y verificando la información que nosotros le enviamos. Ahora, una vez que el SAT realice esta validación, pasamos al tercer momento, que es cuando la autoridad emite un resolutivo de la solicitud de devolución. Y una vez emitido el resolutivo a favor, el SAT procede a depositar en la cuenta bancaria del contribuyente el saldo a favor o el pago indebido. Aquí les puse cómo se manejan las fechas. Del primer momento, que es cuando nosotros enviamos la información, al último momento, cuando la autoridad deposita el saldo a favor, van a transcurrir 40 días hábiles. Pero hay otro momento respecto al tiempo. Cuando la autoridad emite el resolutivo de que procede la devolución y en el tiempo en el que nos los deposita, deben de transcurrir 10 días hábiles. ¿Esto qué quiere decir? Que el SAT tiene un periodo de validación de información 30 días hábiles. Este es el proceso general de una solicitud de devolución. Ahora, ya para finalizar con la exposición, vamos a hablar de las facultades que tiene el SAT al momento de validar la información. El primero de ellos es cuando detecta que el contribuyente cometió un error al momento de llenar los datos de su solicitud, el SAT lo que tiene que hacer es, a través de un requerimiento, notificar al contribuyente y darle a ese contribuyente un plazo adicional de 10 días para que en estos 10 días hábiles el contribuyente corrija la información. Y en dado caso que el contribuyente no corrige esta información, se tendrá por desistida su solicitud de devolución. Ahora, en dado caso que el SAT requiera información adicional porque éste considere que la información que nosotros presentamos está incompleta, debe requerir al contribuyente en un plazo no mayor a 20 días. Puede ser menos, pero no debe de pasar de estos 20 días. Ahora,
el SAT lo que puede hacer es solicitarle informes, documentos, información adicional que el SAT considere para que pueda proceder la devolución. Generalmente aquí lo que hace el SAT es, cuando requiere información adicional, es porque detecta que la cantidad declarada por ingresos no coincide con la cantidad de depósitos que tiene en sus cuentas bancarias el contribuyente. ¿Qué es lo que hace el SAT? Nos pide una tabla completa en la cual vamos desglosando cada uno de los depósitos que tuvo el contribuyente de todas sus cuentas bancarias. Estoy hablando de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, vales de despensa, y se van relacionando con el folio fiscal de una factura. Y esto es por los 12 meses del ejercicio. Ahora, una vez que el SAT solicita esta información al contribuyente, este tiene 20 días para enviar la información. Y en dado caso de que no envíe la información que el SAT le está solicitando, la devolución se considera desistida. ¿Qué es lo que sucede cuando se considera desistida la devolución? Debe haber requerimiento por parte de la autoridad fiscal en la cual te está enviando a través de una notificación un documento en el que diga, por no haber enviado o por no haber corregido la información solicitada por el SAT, el contribuyente acepta que su solicitud de devolución queda desistida. Por lo tanto, el SAT ya no tiene la obligación de depositar el saldo a favor o el pago indebido. Ahora, la siguiente facultad que tiene el SAT es ajustar, si éste lo considera necesario, el saldo a favor o el pago indebido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el contribuyente solicita un saldo a favor de 10,000 pesos, pero cuando el SAT hace la revisión de la información, el SAT puede decir, pues con la información que tú me proporcionaste, yo determino que tu saldo a favor es de 7,000 pesos. Entonces el SAT lo que va a hacer es depositarte esos 7,000 pesos y no los 10,000 pesos que tú habías solicitado originalmente. Este también es un caso muy común. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esos 3,000 pesos que quedaron pendientes? En estricta teoría y conforme a Código Fiscal, se considera que esa devolución de 3,000 pesos fue negada por parte de la autoridad fiscal, en este caso el SAT. Y el SAT no va a cubrir esos 3,000 pesos restantes. Y por último, tenemos que el SAT está facultado para devolver al contribuyente la solicitud. Esto es simple y sencillamente, cuando el contribuyente envía su solicitud de devolución y conforme al SAT revisa la información según sus estatutos y determina que el saldo a favor de 10,000 pesos no procede, el SAT, ¿qué es lo que va a hacer? Envía un requerimiento a buzón tributario vía notificación con un escrito en el cual dice, con la información que nos has proporcionado, no es suficiente para que esta administración desconcentrada autorice la devolución solicitada. Entonces, en ese momento, cuando el SAT dice, no procede tu devolución, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como contribuyentes? Tenemos dos opciones, o desistimos la devolución o revisamos toda la información, corregimos pagos provisionales, declaraciones anuales, volvemos a determinar el saldo a favor si es que lo hay, y nuevamente solicitarla a través del formato electrónico de devoluciones y se vuelve a dar otra vez el proceso. Bueno, muchachos, pues espero que haya quedado claro este tema respecto a las devoluciones de impuestos sobre la renta y también de impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios. En este momento pasamos a la ronda de preguntas. Pueden alzar la mano y activen su micrófono. En este momento voy a dejar de compartir la información. Ok. Muy bien. Mario, por favor, activa tu micrófono y menciona cuál es tu duda. Gracias, contador. Muy buenas noches.
Tengo una duda un poco insignificante con respecto al tema, pero que me causa mucha curiosidad. En el caso de las cuentas de personas físicas que se dedican a la actividad empresarial, cuyos ingresos exceden los 100,000 pesos, pero usted había mencionado que el SAT tiene un límite de 150,000 pesos por devolución, pero el margen de impuestos pagado es mayor a esa cifra, entonces, ¿qué es lo que sucede? Espero pueda responderme esta pregunta, contador. Sí, en dado caso tú me estás mencionando que los ingresos son de 100,000 pesos. Te refieres al margen de la diferencia que hay entre el ingreso y la devolución. Cuando nosotros realizamos la declaración, el impuesto no se basa sobre los 100,000 pesos de ingreso, sino que a estos 100,000 pesos nosotros le restamos las deducciones. Tenemos la utilidad fiscal y sobre esa utilidad se calcula el impuesto. Ahora, respecto al tope de 150,000 pesos, es respecto al saldo a favor, no respecto a los ingresos. Porque si tu saldo a favor es de 10,000 pesos, procede, si eres persona física, devolución automática. Pero si tu saldo a favor es de 150,001, tienes que solicitarla a través del formato electrónico de devoluciones. Espero que haya quedado clara tu duda. Sí, contador, muchas gracias. ¿Okay? ¿Alguien más que gusta hacer una pregunta? A ver, Anthony, adelante. Hola, contador. Disculpe una duda. ¿Cuánto tiempo tiene una persona, ya sea física o moral, para solicitar la devolución? Por ejemplo, si checó su contabilidad y se dio cuenta que hace 2 o 3 años pagó de más, ¿aún estaría a tiempo de solicitarla? Sí, porque el código nos dice que tenemos hasta 5 años para solicitar ya sea una compensación o una devolución. Entonces, si estamos en 2023, en este año se presenta la anual del 2022. Por lo tanto, tenemos que contar 5 años atrás, que sería 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Hasta ese año, si existe un saldo a favor o una devolución de pago de lo indebido, se puede solicitar en devolución. ¿Quedó clara tu duda, Anthony? Sí, gracias. Disculpe, otra pregunta Y respecto adelante. al anterior. En el caso de que le hayan negado la devolución a la persona y ésta Uh-huh. insiste en en revisar su información y mandarla de vuelta, ¿sigue teniendo los mismos plazos? Así es, porque estás reiniciando el proceso y otra vez a 40 días. ¿Qué es lo que yo te aconsejaría? Revisar bien la documentación, porque el SAT por algo rechazó la devolución, ya sea porque pudo haber detectado que los depósitos que tuvo esta persona excedieron a los ingresos que él declaró. Entonces, te aconsejo revisión, depósitos contra ingresos y revisar todos los estados de cuenta del contribuyente. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que guste realizar una pregunta? Adelante, Mauricio. Buenas noches, contador. Hay algo que no me quedó del todo claro, creo que Okay. fue en la anterior diapositiva, era algo de que las personas que no pueden aplicar una devolución automática hayan tenido durante el ejercicio anterior fiscal, supongamos que una persona que tuvo ingresos derivados de un bien raíz o un negocio en copropiedad o sociedad conyugal, esas personas tienen derecho a que puedan aplicar una devolución de forma automática o tienen que entrar dentro de otro régimen o cómo sería. En este caso, devolución automática, me lo acabas de decir, por ingresos de copropiedad. La copropiedad generalmente se da cuando hay un bien en el cual es propiedad de dos personas. Entonces, se forma una copropiedad, ya sea de dos personas o más, en las cuales va a haber un representante. Este representante va a presentar los pagos provisionales mensuales y va a hacer la declaración anual del ejercicio. Pero las otras personas que están en copropiedad también tienen que presentar la anual. Ahora, estas dos personas o más pueden solicitar la devolución del saldo a favor, pero no va a proceder de forma automática, sino que hay que presentarlo a través del formato de devoluciones, que es el que tarda 40 días. Y en este caso es necesario adjuntar el documento notarial donde se establece qué personas forman la copropiedad y cuál es el bien en cuestión. ¿Quedó clara la duda? Sí, sí, porque si fuera en mi caso, yo hubiera tomado que en copropiedad yo hubiera declarado, hubiera pensado que esto era en automático y yo tal vez como persona dentro de esa sociedad, yo hubiera dicho, yo no declaro y tal vez
el representante hubiera hecho todo por los demás. Y Sí, pues es algo que si no todos toman en cuenta, probablemente también estarían en un problema. así es, porque en este caso las personas que no son el representante de la copropiedad, si no presentan la anual, pueden someterse a una multa por parte de la autoridad fiscal, ya que al estar obligados, la multa va, si mal no me equivoco, de 700 pesos en adelante, pero les debo el monto exacto. Bueno, eso no importa, pero es algo que quería sacar de dudas cuando una persona pues ya anda en sociedad o en un negocio en copropiedad, exactamente. Así Pues es. nada más sería eso, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que guste hacer una pregunta? Bueno, pues ya que no hay más solicitudes para aclaración, pues doy por terminada la clase y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan una bonita noche, descansen. Muchas gracias, contador. Muchas gracias, buenas noches.